light pressed up against your shoulder blade. I could see where you were breathing. Oh, the glory. Mirar cómo está al tiempo de terminar casi, bueno, y sin casi, al tiempo de terminar nuestra vuelta número 25. 25. Vamos con la 26. Ya está cerrada, ¿eh? Ya la he cerrado. Así que ahora vamos a... Estos de aquí se van a abrir más, ¿vale? Y se van a ir torciendo. Y este de aquí se nos va a cerrar casi del todo. O sea que va a ser un espectáculo. Vamos a ir viendo cómo evoluciona nuestro mandala. De momento, y como siempre, deslizadito, deslizadito, cadenita y punto bajo, patatán, 5, cuidado que no están puestas todas las hebras, cuidado, 1, 2, 3, 4, 5, como siempre, 1, 2, 3, 4 y 5, como siempre, ¿vale? Por lo que sea, solo nos quedan 2, 1, 2, 3, nuestro motivo V. Como siempre, 3 cadenitas y empezamos a poner los puntos altos. Sobre el primero seguimos tejiendo aumento y de momento y en todas las siguientes vueltas, durante unas cuantitas, vamos a tejer aumento, ¿vale? Siempre. Y vamos a irnos hasta el último, donde os cuento que lo que vamos a tejer es una disminución. Hasta los dos últimos. A ver. Ahí está el penúltimo. Tenemos estos dos que los vamos a tejer juntitos. Porque, por eso os decía antes que no vamos a aumentar ya el número de puntos. Vamos a ir llevándonoslos, ¿vale? Y ahora aquí abrimos a full, ya vas a ver. 1, 2, 3 cadenas. Y sobre la tercera de las cadenas en la vuelta anterior, tejemos una V. Esto ya lo hemos hecho aquí, ¿vale? Vamos a hacer esto también, otra vez. 3 cadenitas y un punto alto sobre el mismo huequito, ¿vale? 3 cadenitas más, o sea, mirar la de puntos que abrimos en un segundito, ¿vale? Y los dos primeros los tejemos juntos para que se vayan alejando, ¿vale? Y ya nos vamos hasta el último donde dejamos el número de puntos igual. Por tanto, hasta el último que tejemos un aumento. ¿Va? ¿Vale? Vamos allá. Tenemos el último aquí y aquí tenemos uno y otro. Ahí tejemos nuestro aumento. Acordaros, es simétrica, por tanto, de un lado y de otro hay aumento y de un lado y de otro disminución. ¿Vale? Venga, pues seguimos. Toda la vuelta la tejemos igual. Esa es la diferencia que vamos a tener en esta vuelta, porque por lo demás, pues imaginaros, 3 cadenas, ya parece que me repito como los loros. Punto alto, 3 cadenas, punto alto, lo que viene siendo nuestro motivo V, otras 3 cadenas y empezamos con los puntitos, puntito bajo, 5 esta vez cadenas, puntito bajo en el siguiente de los huecos, 5 otra vez, otro puntito bajo y ya, como solo tenemos 2 para la siguiente, a ver, para la siguiente nos toca nuestra V de nuevo. Habéis visto, ¿verdad? Cómo se nos va cerrando ahí, cómo nos va tomando forma. Es preciosa, ¿eh? Es precioso este mandala. Otros 3 y ya estoy repitiendo el motivo que nos ocupa, el que ahora va a llenar el espacio. ¿Vale? Puntos altos, todos hasta llegar a los dos últimos que se tejen juntos. Y estamos en la vuelta 26. Estoy pensando que el modelo original tiene 42 vueltas, pero yo estoy viendo la manera de quitar las 3 últimas, de reducirlo y cambiarlo un poco, porque al margen que va a ser enorme, bueno, lo que os decía, esperad, luego os lo cuento. Aquí hacemos punto aumento y en el último disminución, como hiciéramos la vez anterior. 3 cadenitas
Y sobre la tercera de las cadenas de las 5 que hicimos en la vuelta anterior, tejemos una V. ¿Vale? Como las que llevamos haciendo todo el rato, solo que esta vez la voy a tejer sobre la cadena para que se me quede más cerradita, ¿vale? Y luego otras 3 para repetir, pero a la inversa, es decir, disminución, 1 con el siguiente y luego un punto en cada punto. ¿Vale? Hasta llegar al último, que en esta ocasión es un aumento. ¿Va? Ahí. 1 y 2. ¿Vale? ¿Comprendido cómo vamos a tejer esta vuelta? Ahí. ¿Veis? ¿Veis cómo aquí ahora se nos va a ir separando, mientras que este se va cerrando? Con lo cual es un espectáculo. Es un espectáculo y ya está, lo mires por donde lo mires, me encanta. ¿Vale? Pues tejemos toda la vuelta número 26 así y nos encontramos. Vamos allá. Terminada la vuelta 26. ¿Cómo va? ¿Cómo lo veis? Ya vamos viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Que es espectacular, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ello. Vamos a ello. Vamos con la vuelta número 27. Esto va viento en popa. Viento en popa. Volvemos a tener que irnos con deslizados. ¿Vale? Esto no ha cambiado. Es exactamente igual que todas las vueltas. Cadenita, punto bajo. En esta ocasión 5 cadenitas, pero ya son las últimas. Son las últimas porque veis, solo nos queda ese arquito. Ya no tenemos más arcos. El último estamos poniendo, ¿veis? ¿Lo veis? Entonces, nada, pues ya tenemos el último de los arcos. Y nos vamos. Este todavía no se ve muy bien, pero lo vamos a ver enseguida. Con 3 cadenitas a nuestro motivo V. Cuidado, 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 cuidado. Ahí. ¿Vale? Uy, perdón. Nuestro motivo V que lleva un punto alto, 3 cadenitas y un punto alto, 3 cadenitas de nuevo. Y aquí, atención, volvemos a tejer de la misma manera con nuestro crochet, es decir, aumentamos uno por aquí, con lo cual tejemos 2 juntos en el primero y nos vamos hasta los 2 últimos que los vamos a tejer juntos para conseguir esa sensación de inclinación más acusada, ¿vale? Entonces vamos ahí. Bien, tenemos aquí el último y el anterior, ¿vale? Pues lo tejo a medias y los 2 juntos. Ahora, y en lugar de 3 cadenas, vamos a poner 5, porque necesitamos que se nos abra y tengamos espacio para poner lo que viene aquí adentro. Aquí adentro, y lo voy a poner dentro de la cadena, voy a poner otro motivo V, separado por 3 cadenitas. ¿Vale? Nuestra V. Y otra vez 5, 3, 4 y 5. Cadenas de separación, 5 aquí, 5 aquí, para tejer el primero de los puntos sin acabarlo y con el siguiente juntos. En la primera parte acabamos con disminución y en la segunda empezamos con la disminución. Y luego ya un punto en cada punto hasta llegar al último que vamos a tejer 2. Bien. Bien, pues venga, entonces seguimos ahí, 1 y 2, ¿vale? Ahí está mi aumento del último de los puntos. Así voy a conseguir eso, que se me vaya, que se vaya definiendo, ¿veis? Que se vaya separando. ¿Eh? Qué bonito nos va a quedar, ya lo vais a ver. Tejemos de nuevo la V, 2 y
3 y vamos. Otra vez 3 y como vais a ver ahora, nos enganchamos ahí con un puntito bajo al primero de los arcos, 1, 2, 3, 4 y 5 y voy al siguiente. Ya no me quedan más porque aquí tengo, a ver, lo voy a abrir. ¿Ves? Ya no me quedan más, ¿cierto? Entonces ahí seguimos y vamos a poner 1, 2 y 3 nuestro siguiente motivo U. Estamos ya repitiendo de nuevo. Vamos a verlo así. Lo tenemos terminado. ¿Veis? Luego seguiremos, pero ahora ya tenemos esta flor, este motivo terminado. Vamos a cerrar, vamos a seguir haciendo los otros motivos que nos quedan ahí por tejer juntos. Vamos allá. 1, 2, 3. Repetimos esto que acabamos de tejer aquí. Y eso es un aumento en el primero. Los demás ya están, los dos últimos, un punto en cada punto. 3, 4, 5, 6, 7 y ahora el 8 y el 9 los cerramos, los tejemos juntos, es decir, una disminución, como ya hemos hecho. 1, 2, 3, 4 y 5 y ya seguidito nuestra V. Esta vez, insisto, la voy a tejer sobre las cadenas, dentro, en el punto de la cadena, no hueca. No por nada, y sí porque veamos que se puede hacer de otra manera. ¿Va? 1, 2, 3, 4. Disminución. ¿Vale? Y seguido los puntos. Hasta llegar al último, donde nos vamos a poner un aumento. Y así vamos a tejer toda la vuelta. Aquí está mi aumento. Así vamos a tejernos todita la vuelta. ¿Vale? Ya vamos tomando referencia, mira, la voy a poner, no es que se me sale de la pantalla, claro, vamos tomando referencia de cómo es de grande y de espectacular nuestro mandala. Seguimos, vamos a ir a terminar toda esta vuelta número 27 y a ver qué pasa. Vamos allá. Fin vuelta 27. Fin de la vuelta 27. Mirar cómo queda. ¿Cómo la ves? Ay, apagué la luz, mejor, ¿no? Así. Fin de la vuelta 27. Tararatata. En fin, vamos a seguir. Vuelta 28. Vuelta 28. Muy fácil también. Mirad, ya tengo 3 hebritas del nuevo color y una de este color solo me queda una y del nuevo color, que es más azulito, me quedan 3. O sea, ya voy a cambiar al color. Mirad. Estos son los colores que va a tener el mandala. Espectacular. Espectacular. Bueno, entonces seguimos. Lo que os decía, tenemos que volver ahora a tejer puntos deslizados, ¿vale? Porque vamos a empezar a tejer ahí en el medio mismo, ¿vale? Desde el medio una cadena y un punto bajo para tener, ¿vale? Ese piquito hecho. Y vamos a poner esas 3 cadenitas que nos llevan directos al motivo V. 1, 2 y 3, motivo V, ¿vale? Vamos ahí. Vamos allá.
Seguimos entonces, acabamos de terminar, de iniciar, ¿vale? De iniciar la vuelta. Bien, ahí está el final de nuestra florcita. 3 cadenitas para tener nuestra V. Y aquí repetimos, es decir, 3 cadenitas. Lo vamos viendo, ¿verdad? En el primero aumentamos y en el último disminuimos. Me gusta ir avanzando. Dejemos. De tal manera que... cuidado, ahí me dejé una hebrita. Ahí vamos. ¿Espectacular o no? ¿Te has suscrito al canal? Este mandala va en cachos, ya lo sabes, va por pedacitos, pero así no te fuerzas tus manos, porque es la mejor manera de no hacerse daño, que vaya todo en pedacitos. El último y el penúltimo se tejen juntos, primero y último, perdón, último y penúltimo juntos, ¿vale? Ahí entonces, ¿veis? Se nos va. ¿Veis cómo se nos va? ¿Verdad? ¿Lo veis? ¿Sí? Bien. Bueno, pues aquí teníamos 5. Ahora 7. Seguimos abriéndolo, ¿va? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para hacer nuestra V. Y en esta ocasión, insisto, y para que veáis diferencias, así vamos aprendiendo. Aquí las hemos tejido una dentro de la otra y todas estas, y aquí las vamos a poner así. Después, cada uno que decida cómo prefiere, pero yo ahí dejo la opción. Me encanta hacer esto, lo reconozco. Aquí 4 cadenitas, en lugar de 3, 4, ¿vale? Porque después vamos a poner puntitos. Y luego 7 otra vez. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Porque seguimos abriendo ese espacio. Entonces queremos que se nos vaya abriendo. En la otra parte de los puntos altos, el primero y el segundo se tejen juntos. Bien. Y después, ¿vale? Se tejen juntos, cada uno un punto seguidito. Bien. Y en el último volveremos a tejer el aumento. La cantidad de puntos aquí ya no va a variar. Entonces, durante todas estas vueltas que vamos a estar tejiendo, ya lo vais a ver fácilmente. Cuando lo estáis tejiendo es un poco de intuición, lo vais a ir viendo. Vais a ver cómo se nos va a juntar este con este y ahí vamos a tener que ir disminuyendo. Pero hasta ahí seguimos tejiendo todo el rato. 3 cadenitas y nuestra V. ¿Vale? 1, 2 y 3 y nuestra V. ¿Vale? Otras 3. Bien. Y me engancho, fijaros, ¿va? Aquí, observemos. Y me engancho al último de los que había, de los huequitos que había con un punto bajo. Y 1, 2 y 3 y la V. ¿Vale? De esa forma, ¿vale? De esa manera vamos a hacer que se nos quede ahí picudito según vayan creciendo, ¿veis? Va creciendo, ¿veis ahí? Ahora sí se ve mejorcito. Tenemos ahí nuestras V's y el punto, ¿veis? Se nos queda ahí. Es perfecto. Es muy lindo, muy lindo, muy lindo. Vamos ahí. ¿Veis cómo ahora nos está creciendo esto, verdad? Nos está creciendo como un poco más. Pues nada, rápidamente vamos a hacer que se igualen los puntos. Seguimos. Venga, seguimos. 1, 2, 3. Aumento. Ya estoy repitiendo. 1 y 2. Dicho que estoy repitiendo. Bien, vamos. Vamos, vamos. Y el penúltimo se queda a medias, con el último se cierran juntos. Y lo que os decía, en lugar de 5 cadenas como en la vuelta anterior, ahora 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nuestra V en la cadena.
con 4 cadenitas en lugar de con 3, porque en la siguiente vuelta vamos a empezar a poner puntos ahí a morir. Así que tenemos que poner un puntito más, porque son puntos pero no tantos. 1, 2, 4, 7, perfecto. Y entonces aquí al revés, primero los dos juntos, el primero y el segundo, y el aumento al final. Esto ha quedado yo creo que clarísimo, ¿verdad? Creo que esto que repetirlo más es como, chicas, ya, ¿no? No me aburras con tus palabras. Bueno, espero no estar aburriendo con mis palabras a nadie, pero seguimos ahí tejiendo nuestro mandalita de tropecientas mil vueltas. Vamos ahí. El último se teje 2, aumentamos y ya estamos más que repitiendo la vuelta, ¿vale? Entonces, cada una, por favor, termina su vuelta y nos encontramos al final para seguir tejiendo. Vamos allá. Estamos en la vuelta número 28. Vamos ahí, a full. Fin de la vuelta número 28. ¿Cómo va? ¿Cómo lo vemos? Estupendo, ¿eh? Ahí, desde la mitad, ya se me sale de la pantalla, o sea que de la mitad para allá ya lo tenemos. Bien, bueno, pues vamos con la 29. Para terminar la 28, como siempre, deslizaremos en el primer punto bajo que nos encontramos. Pero es que además y ahora tenemos que ir haciendo puntos deslizados, tejiendo puntos deslizados hasta llegar a la V. ¿Vale? Entonces empezamos a poner deslizados a través de las cadenas. Lo primero, ¿vale? Esas 3 cadenas que tenemos ahí. Luego sobre el punto alto. Y ahora ya a tejer un falso punto alto. Ya sabéis cómo los tejemos. Y si no, os voy a dejar por ahí el enlace para que lo podáis ver. Ahí está ese punto falso, ese falso punto alto. Lo voy a repetir por si es primera vez que tú lo ves, ¿vale? Y te lo voy a contar. No sea que estés por ahí despistado y no hayas visto este paso, este falso punto. Tenemos ahí el deslizado y sacamos un poquito de hebra, ¿vale? Para sujetando la hebra con el gancho, giramos, fijaros que ha parecido como si fuera una hebra. Pasamos por el punto, por el lugar donde queremos tejer el punto, sacamos 2, ya hemos soltado eso y sacamos otras 2, hemos terminado 3 cadenitas. Y otra vez un punto alto. Esta vez ya no es falso, ya es de los de verdad. Tenemos ahí nuestra V. Seguimos 1, 2 y 3 cadenitas. Esto tampoco nunca va a cambiar, van a ser siempre esas 3 cadenitas, ¿vale? Y de la misma manera seguimos tejiendo, un aumento en el primero de los puntos, 1. El aumento, ahí está, ¿vale? Y seguimos tejiendo puntos hasta el final. Vamos a tener siempre esos 9 puntos, ¿bien? Siempre van a estar ahí esos 9 puntitos. Con lo cual el primero le aumentamos y los 2 últimos, ¿vale? Los tejeremos juntos, que es este y el siguiente. Tejemos juntos, ¿vale? Hasta aquí otra vez 7 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora, y dentro del hueco de las 4 cadenitas que pusimos en la vuelta anterior, aquí vamos a poner 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien. Ahí están todo el porrón de puntos que acabamos de poner. Otras 7 cadenitas para llegarme al siguiente lado. Bien. Y tejemos. En esta ocasión, ¿veis? Aquí están los 2 juntos y el aumento y los 2 juntos. Pues ahora al revés, los 2 juntos y el aumento. ¿Vale? Pues vamos a ello. Este lo vamos a tejer con el siguiente. Bien, ahí cerramos
y ya vamos uno a uno hasta el final. Voy a poner aquí el hilo para que se vaya saliendo fácil, para que vaya saliendo la hebrita tranquilamente. Vamos hasta el último de los puntos y vamos a tejer ahí un aumento, de tal manera que así se nos va a ir echando todo el tiempo. Aquí está el último y un aumento, ¿vale? Ahí está el que siempre se nos va a ir abriendo de este lado y de este, lo cual es fantástico. Bien, 1, 2, 3 cadenas. Tenemos ahí nuestras V's, seguimos poniéndolas. 3 cadenitas, ¿vale? Y otra vez el punto alto. Ahí tenemos nuestro motivo V que va siempre formando parte, va siempre formando parte de la flor que nos acompaña, ¿no? De ese pétalo, de esa partecita. Y de aquí me voy a ir, ¿vale? Vamos a ver esto ya bien. De aquí a aquí me voy a ir directamente, ¿vale? Entre medias voy a poner 5 cadenitas para ir disminuyendo poco a poco el espacio. De momento tejemos 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5, porque ya se nos ha acabado el motivo que estábamos tejiendo aquí, ¿vale? Como se nos ha acabado esto, directamente ponemos esas 5 cadenitas para tejer la V. Cadena, punto alto, 3 cadenitas y otra vez un punto alto. Bien, y ya estamos repitiendo 3 cadenas, volvemos a hacer esto. Volvemos a tejer todo el tiempo. Así que vamos, punto alto y aumentamos. ¿Vale? La única variedad, o sea, la única variación, o sea, ¿qué tenemos de añadido en esta vuelta? Todos los puntos altos sobre el motivo V del medio de los dos, y que unimos una pieza con otra, las V's, los motivos V's que enmarcaban nuestra flor, se van a ir cerrando, se van a ir juntando hasta cerrarse. Entonces, ahí tenemos esas 5 cadenas. Ya está, es lo único que tenemos que repetir. Así tejemos toda esta vuelta número 29, ¿vale? Lo repetimos 8 veces, tenemos 8 motivos. Así que vamos a ello y nos encontramos cuando ya esté tejida toda la vuelta, ¿vale? Vamos allá. Mirar, 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 mirar. Vuelta número 29 terminada. Esta os cuento, acabo con un puntito deslizado ahí. Listo, ya está, nada más, ¿vale? Y ahora lo que sí yo tengo que hacer es empezar a poner aquí dentro del motivo V, empezar a moverme, por lo tanto, tengo que hacer un puntito deslizado. Empezamos la vuelta número 30. Acabamos de terminar la 29. Estoy haciendo una torta como un pan. Esto me pasa por agarrar mal la aguja. Ahí, no, ahí no. Ahí. Así. Ahí está. ¿Vale? Estoy en el medio. Cadenita. Cadenita, cadenita. Una forma diferente de empezar. O, como os he contado antes, estamos con el punto deslizado ahí. Y, que a mí me gusta mucho personalmente empezar así. Ya lo sabéis. Estiro un poquito, no mucho, ¿vale? Porque si no se nos queda muy volado. Giro. En ese giro de muñecas espectacular. Paso. Saco 2 y saco las otras 2. Y si no, las 3 cadenas, ya sabéis. Ahora he seguido 3 cadenas porque seguimos tejiendo V y un punto alto. Tenemos nuestra V de la vuelta número 30 iniciada. Como siempre, 3 cadenas. Hay cosas que no sé si van a cambiar en algún momento. Sí, sí van a cambiar, pero todavía no. Volvemos. Aumento. 1 y 2. Esto ya lo sabemos, ¿vale? Así que lo pasamos. Todo hasta el final. Los dos últimos, juntos. Insisto, esto ya lo tenemos más que dominado, ¿verdad? Vale, seguido. Volvemos a poner 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Esta vez, aquí tenemos 9 puntos altos. Vamos a hacer aumento en el primero y en el último, de tal forma que en lugar de 9 puntos altos, vamos a tener 11 para la vuelta siguiente. ¿Bien? Pues nada, ya está, ya lo tenemos. Vamos a tener 11 puntos. A estas alturas ya somos expertos. Basta con que os diga qué vamos a hacer, qué vamos a tejer en cada vuelta, como que ya lo tenéis súper chupado. ¿Cierto? Déjame tu comentario y me cuentas si sí o si no. Por cierto, a estas alturas, si sigues aquí, ¿estarás suscrita? Sí, no. Si no lo estás, suscríbete, ¿vale? Suscríbete a estas alturas ya. De vuelta aquí. Aumentamos. En el último, primero y último, tenemos 11, ¿vale? Y seguidos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esa es la única variación que vamos... no es la única. Voy a seguir hasta el otro lado. Vuelvo a tejer todos los puntos aquí. Igual que todas las vueltas, ya que ya llevamos unas cuanticas. Aquí está la disminución y seguido tejemos. ¿Vale? Me voy hasta el último y tejo el aumento. Hay que tener cuidado que no se me quede alguna hebra por ahí sin enganchar. Pero está todo bien. Todo bien. Aquí el aumento. Mirad, acabo ya de perder todo, casi ya se me va a perder la hebra diferente. Ya las voy a tener todas del mismo color. Tejo 1, 2 y 3, como siempre. Y venga ya, motivo V, vamos ahí. Bien, ahora, si os fijáis, lo voy a poner así para que se vea y se comprenda. Hicimos ahí 5, ¿os acordáis? 5 cadenas en esa última vuelta. Seguimos uniendo nuestras Vs, ¿vale? Nuestros motivos V se van a ir uniendo. Entonces, en esta ocasión, con 3 cadenitas. Disminuimos a 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Y me voy a la siguiente V, lo que va a forzar que nuestro dibujo se nos vaya, este pétalo, ¿no? Yo a esto le he llamado pétalo. No sé si realmente lo es o lo va a ser, pero le he llamado pétalo. Bien, entonces ahí, ¿veis? Tenemos, ¡buah! ¿Espectacular o no es espectacular? No, yo no digo nada, que luego todo se sabe. Yo no digo nada. Esa es la única variación que vamos a tener en esta vuelta número 30. Aumentamos aquí, en lugar de 9 tenemos 11 y disminuimos aquí, en lugar de 5 cadenas ponemos 3. Esto es para la vuelta número 30. Todo lo demás igual. Vamos con ella. Nos ventilamos raudos y veloces la vuelta 30. Estoy en un de vuelta. Golden road and the first stone. The things I brought you when I found out that